Dios les bendiga en esta preciosa tarde a todos los hermanos y amigos que se conectan con nosotros en esta hora. De verdad que nos gozamos de poder nuevamente llegar hasta sus hogares a través de una programación más de edificación para sus vidas. De verdad, una bienvenida para todos. Vamos a tomar la palabra del Señor en esta tarde en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28. Así que si usted tiene allí su Biblia, es bueno que usted abra la palabra del Señor y todos juntos podamos leerla para bendición de nuestras vidas y gloria de nuestro Dios. Así que vamos a leer esa parte de la palabra del Señor que dice más que vencedores. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosa palabra del Señor, qué hermosa promesa. Sé que nada nos puede separar del amor de Dios. Así que en esta preciosa hora vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y porque una vez más nos concede este momento. Vamos a presentar nuestras vidas delante del Señor para que Él sea bendiciéndonos en esta preciosa tarde. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, Señor, en este momento estamos delante de tu presencia, Dios maravilloso, Dios grande, eterno. Gracias por esta tu palabra, Señor, por esas promesas, Señor, que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que somos más que vencedores en ti, Señor, porque tú nos has llamado para bendición, para victoria, Señor amado. Aunque vengan momentos difíciles, de dificultad, Dios mío, pruebas a nuestras vidas, tú estás con nosotros para darnos la salida, darnos la victoria, Señor. Gracias por esa palabra, Señor, pero te ruego por cada hermano, hermana que está allá en su hogar, Dios del cielo. Gracias por cada persona que está escuchando esta palabra, Señor amado, por cada familia que está conectada para oír este mensaje en esta tarde, Señor amado. Yo te ruego que tu bendición sea sobre cada uno de ellos, oh Dios del cielo, que la paz, la bendición tuya esté en cada familia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, maravilloso Dios. Mil gracias, Señor. Amén y amén. Bien, nuevamente pues damos una bienvenida a las personas que han venido conectándose en esta tarde, así que hermano, goces en la presencia del Señor, disponga su vida, su corazón, deje todos aquellos quehaceres que tienen este momento y regálele al Señor este momento para estar ahí delante de Él y escuchar su palabra y que pueda glorificar usted también allí desde su casa el nombre de nuestro Dios. Así que continuamos en esta tarde, damos parte a nuestro pastor en esta hora. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Es un gozo, es una alegría poderlo saludar a usted
allí donde se encuentra en casa, juicioso, dispuesto para rendirle culto a nuestro Dios, rendirle alabanza. Así que aquí estamos de nuevo para seguir hablando acerca de la palabra de nuestro Dios, y más cuando sabemos los tiempos, hay que seguir hablando acerca de las cosas de nuestro Dios. Así que en este momento yo quisiera pues seguir orando, ya que hay tantas cosas por las que orar, y sabemos que, bueno, la situación que estamos pasando, pero en este momento queremos orar para que Dios pues siga tratando con muchas vidas, con muchas almas, con muchas familias, que de esta, como yo siempre ha sido mi lema en este encierro, que no salgamos lo mismo, sino que podamos tener frutos, que haya un resultado. Así que yo quiero hacer una oración, y vamos a hacer una oración empezando desde nuestro presidente, las autoridades, médicos, enfermeros, todas aquellas personas que de una o de otra manera se están exponiendo para hacerle frente a esta situación, y que Dios sea tomando el control, ya que hay países donde se ha arreciado esto, como en Estados Unidos, lo mismo que en España, en otros países, y aún aquí un país vecino como Ecuador, y está un poco complicado, pero vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en este momento, Dios mío, estamos delante de su presencia. Señor, aquí estamos en esta cuarentena, Padre. Nos unimos juntamente con mis hermanos que están allí en casa, Padre, para orar. Sabemos que es uno de los propósitos tuyos, Señor, en esta cuarentena, para que clamemos, para que oremos, para que pidamos a ti, Señor, para que obre, para que se glorifiques. Señor, miren, todo esto presentamos a nuestro presidente, que es el que está al frente de todo esto que está pasando aquí en Colombia. Dale sabiduría, guíalo para que él siempre tome las decisiones correctas, Señor, y que podamos encontrar una salida para todas estas cosas. Señor, te pido a todo el equipo de trabajo que él tiene, los que lo asesoran, Señor, ayúdales. También los alcaldes, los gobernadores, Padre, y todas aquellas personas que de una o de otra manera están involucradas en todo esto, te pedimos que seas obrando, te pedimos que siga ayudándolos y también protegiéndolos de todas estas cosas, de todo esto que está pasando, Señor. También pedimos por los médicos, por las enfermeras, por la policía, por el ejército, que de una o de otra manera se están exponiendo también a todo esto. Señor, guárdalos, ayúdalos, para que ellos continúen en esta batalla, en esta tarea, en esta responsabilidad, ya que no es fácil con la cultura de nuestro país que hay. No es fácil, Señor, encerrar un poco de gente ahí. Dios mío, Señor, cuando la gente no tiene esa conciencia, Señor, te pido que seas ayudando a las autoridades, Señor, por favor, Padre, pero también que este encerramiento, Señor, sirva, Padre, para que ojalá cada hermano, cada hermana que esté aprovechando este encerramiento, no para ponerse a ver lo que no tiene que ver, sino a buscar de ti, Señor, para llenarse de ti, para aprovechar en ayuno, en oración,
en vigilia, Padre, en estudiar la palabra, Padre, por favor, te lo pedimos, Padre, te lo suplicamos, Señor, que tú seas obrando, que tú seas glorificándose de una manera grande, Padre, de una manera especial, te lo rogamos, Dios mío. Mira la iglesia, Señor, allí donde están, Padre, cada uno en su hogar, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor. Padre, que trates con ellos, que los guardes, que los protejas, Señor, que les dé alegría, Señor, en estos momentos, que les dé esa confianza, esa seguridad, para que, bueno, podamos seguir adelante, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y que cuando podamos salir, aleluya, en victoria, podamos salir con una satisfacción, que no perdimos el tiempo, sino que estuvimos buscando su presencia, buscando tu rostro, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El que esté enfermo, sánalo, Padre, seas obrando de una manera grande y de una manera especial, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, de nuevo, les saludo y esperamos que usted esté ahí fortalecido en el Señor. El hecho de que no podamos salir no es que no, antes al contrario, estamos fortaleciéndonos en el Señor para cuando salgamos diferentes. Yo quiero ir a la palabra en esta tarde. Quiero ir al libro de Isaías. El libro de Isaías, el capítulo 26, el verso 20. Dice la Biblia, la palabra de Dios, con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Dice: anda, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Amén. Así que, con la ayuda de Dios, yo quiero mirar sobre el tema personas que aprovecharon la cuarentena. Personas que aprovecharon la cuarentena. Tal vez para el materialista dirá: sí, muchos están aprovechando la cuarentena para aprovecharse de los precios, aprovecharse de algo otras cosas. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando en el sentido espiritual. Esta cuarentena tiene un propósito de parte de Dios. De eso no tengamos la menor duda. Y porque tal vez esta cuarentena sea para fortalecernos nosotros en Dios para lo que viene. Y por eso Dios permite que nos encerremos. En el libro de Isaías, hablando de un cántico, dice que un cántico de confianza en la protección de Jehová, un cántico de protección y de confianza en Jehová. En este cántico está hablando y dice: anda, pueblo mío, entra en tu aposento. Dice: y cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito con un
momento, en tanto pues que pasa la indignación. En el cántico le está hablando a Judá, pero le está hablando en un momento de indignación de Jehová, en juicios de Dios para el pueblo. Pero de todas maneras, Dios manda al pueblo a esconderse. Dios manda al pueblo a encerrarse. Que yo creo que para muchos este encierro no es de Dios. Algunos dicen, ¿cómo nos vamos a dejar derrotar del enemigo? No. Dios tiene sus momentos cuando nosotros tenemos que encerrarnos, pero Dios lo hace con un propósito. Y yo estoy seguro que en este encierro hay un propósito, hay un plan de Dios. Y el plan de Dios no solo para con nosotros como cristianos, sino para muchas familias inconversas. Hoy ya, por ejemplo, estamos viendo ya, cuando empezó esta pandemia, nadie de los gobiernos, todo mundo luchando, pero hoy ya los gobiernos al menos invocan a Dios y ya dicen que con la ayuda de Dios ellos van a salir de este encierro. Entonces, qué importante es esto cuando nosotros podemos invocar a Dios en una situación de estas. Pero estábamos mirando que ejemplos, personas que aprovecharon la cuarentena. Y yo quiero llevarlos al libro de Génesis, en el capítulo 7. En el capítulo 7 del libro de Génesis, dice el verso 1, dijo pues Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dice, y de todos los animales limpios tomará 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Pero en el verso 16, mire lo que dice. Dice, y los que vinieron macho y hembra de toda carne, vinieron como les había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Entonces, nosotros encontramos aquí, por ejemplo, a un personaje como Noé. Tal vez, no sé cómo lo mire usted, pero en este caso, la maldad era mucha en la tierra. Había mucho pecado. Pero Dios quería castigar la tierra. Y cuando estoy hablando de la tierra, estoy hablando de hombres y de mujeres. Y Dios quería ponerle fin a esto porque dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y inmediatamente llegó y habló de un límite para el ser humano por la maldad, por el pecado que había. Pero en este caso había una familia que eran justos y que era Noé y su familia. Y en este caso vemos, aleluya, que Dios habla a Noé. Claro, primero le dice que se haga un barco. Y inmediatamente Noé empezó a trabajar sobre este barco. Pero era un barco totalmente cerrado por todos los lados. Y después de que ya Noé hizo el arca, entonces Dios le habla y le dice
que de los animales que no son inmundos, dice de a 7 parejas, métalos al arca. Ahora, yo siempre estoy con una pregunta, porque aquí Dios le dice a Noé que de todos los animales escoja a 7 parejas, de los otros de a pareja. Pero lo que yo estoy diciendo es, ¿quién? Yo no sé Noé cómo lo hizo para escogerlos. ¿Serían los más obedientes? ¿Serían aquellos más temerosos? De todas maneras, esta fue una tarea de Noé. Pero cuando Noé ya cumplió con su tarea de cada pareja o 7 parejas y entraron al arca, viene la cuarentena. Y se mete Noé y su familia y se meten los animales al arca. Y esto no fue una cuarentena tal vez corta, por ahí de 5, 10 días, de 15 días, de 40 días, como tal vez algunos pretenden. Esto fue un encierro de más o menos, yo digo, no estoy hablando exacta las cifras, más o menos de 11 a 13 meses, digo yo. Pero dice la Biblia que se cierra la puerta. Pero ¿por qué tenía que cerrarse la puerta? Tenía que cerrarse la puerta porque afuera habían juicios de Dios. Afuera ahora iba a haber muerte. Afuera ahora iban a haber juicios de Dios. Afuera iba a haber un poco de cosas que Dios no quería que Noé viera esto, experimentara esto, porque Noé era un hombre de Dios, un hombre que se había guardado para Dios, un hombre que obedecía. Y entonces empezó a llover sobre la tierra. Nunca había llovido sobre la tierra, pero en este caso empieza a llover sobre la tierra. Pero Noé estaba guardado. Noé estaba adentro. Pero ¿sabe cuándo tenía que salir Noé? Cuando Dios le dijera. Pero ahora, esa es la situación. Pasó el diluvio, el aguacero. Pero Noé seguía adentro. Seguía guardado, seguía en cuarentena. No crean que Noé allí la pasó, no sé haciendo qué cosas. Noé hacía lo que tenía que hacer. Las responsabilidades, darle de comer a los animales, etcétera, etcétera. Pero Noé era un hombre de Dios. Quiere decir que la pasaba orando, la pasaba clamando, pidiéndole a Dios. Pero él estaba ahí seguro con su familia. Estaba seguro ya con todos esos animales que habían entrado al arca. Y una de las cosas que yo me pongo a pensar es que Noé entendió bien lo que Dios le dijo. Que había una cuarentena y él guardó alimento para toda esa cuarentena. Mire, no solo para él, sino para los animales también. Y podemos ver que él está allí. Noé en esta cuarentena no se murió de hambre. Ningún animalito de los que estaban allí murió de hambre. Porque ese era el propósito, esa era la voluntad de Dios, que ellos estuvieran encerrados. Pero afuera, cuando el agua empezó a subir, que ya el barco empezó a flotar, entonces se puso peor el asunto. Primero era la lluvia, ahora menos mal que Noé estaba encerrado, porque afuera había una contaminación, había un virus de podridumbre, de mal olor. Cuando se empezaron a descomponer todos esos animales, todos esos hombres, todas esas mujeres, y empezó todo aquello, pero Noé estaba guardado.
Noé estaba cumpliendo una cuarentena, pero ahí en esa cuarentena estaba protegido. Porque es que Dios quiere protegernos, pero a veces nosotros todavía disociamos. Nosotros todavía no estamos de acuerdo. Porque quiero decirle algo. En estas cuarentenas, Dios nos quiere proteger. Nos quiere proteger tanto en lo físico como en lo espiritual. Que nosotros le busquemos, que nosotros clamemos, mire, Noé cuando sale, yo digo, Noé allí hacía sus cultos, allí él adoraba a Dios, allí él glorificaba a Dios. Y se lo digo ¿por qué? Porque cuando Noé salió del arca, Noé no salió amargado. Noé no salió, aleluya, renegando. Noé salió contento. Y Noé no salió resentido con Dios, que porque Dios lo había metido allí, como están hoy muchos cristianos, amargados. Mucha gente hoy están amargados. Estás amargado porque Dios te metió en esa cuarentena para que usted ore, para que usted ayune. Sí, Dios me puso a hacer lo que no me gusta. No me gusta orar, no me gusta ayunar, no me gusta vigilar. Por eso estás amargado. Pero la meta de Dios es protegerte, guardarte del mal, del peligro. Entonces, mire, cuando no atendemos a la voluntad de Dios, cuando somos rebeldes, desobedientes, porque si usted aún está encerrado, pero la pasa haciendo otras cosas, la pasa por allá, hermano, de nada sirve esta cuarentena. Lo bueno es que usted esté estudiando la palabra. Lo bueno es que usted esté creciendo espiritualmente, porque no crea, yo siento que Dios nos tiene en esta cuarentena solo para prepararnos, solo para fortalecernos para lo que viene. Porque lo que viene no es muy fácil para muchos, no va a ser fácil para nadie. Pero ustedes saben que si hay fortaleza de Dios, no pasa nada. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dijo el apóstol Pablo. Pero hay un propósito, vuelvo y le digo, en esta cuarentena de Dios encerrarnos. Es para fortalecernos. Noé, cuando salió del arca, no salió siendo el mismo. Inmediatamente que salió, él ofreció un sacrificio a Dios. O sea, me mandaron un mensaje. Y dentro del mensaje estaba hablando de un anciano de 92 años. Que, bueno, estuvo enfermo, no sé si eran enfermedades. De todas maneras, estuvo hospitalizado y allí le colocaron ese aire que le colocan allí. Y bueno, después de que le colocaron esto, ya el hombre se superó y iba a salir. Entonces le estaban cobrando lo del aire. Y cuando le cobraron lo del aire allí, entonces el abuelito se puso a llorar. Y entonces le decían que por qué lloraba, que porque le estaban cobrando eso. Y entonces él decía que no era por eso, era que él llevaba 92 años viviendo y que Dios nunca le había cobrado el aire. Que él nunca, en otras palabras, lo que está diciendo es, si esto es así, tengo una deuda grande con Dios. Todo el aire que Dios me ha dado durante los 92 años, lo que estoy es endeudado. Y nosotros hoy podemos decir lo mismo. Dios nos da el aire, nos hace respirar, da aire para nuestros pulmones, nos da la comida, nos da de todo. Y nosotros todavía, algunos amargados, algunos todavía renegando.
Pero Noé entendió que esta cuarentena era un propósito de Dios. Porque cuando Noé salió, no encontró más a nadie. Y póngale usted cuidado de algo. Toda esa gente que murieron en el diluvio, la Biblia nunca los nombra. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué era la familia tal? ¿Qué era la familia tal? O sea, ni en la historia desaparecieron por completo de la historia. No dejaron historia, nada. Solo por los rebeldes. Porque no obedecieron a Dios. Se nombra. Pero dice una generación. Pero en el caso de Noé, quedó con nombre propio y su familia con nombre propio de estos hombres que Dios quería que siguiera la historia de ellos por lo obedientes, por lo que se sometieron delante de la presencia de nuestro Dios. Pero también nos encontramos en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, el capítulo 12. Y dice la Biblia, en el verso 16, el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente para que preparéis lo que cada cual vaya a comer. Aquí estamos con el pueblo de Israel cuando está en Egipto. Y cuando Dios quiere sacar al pueblo de Israel de Egipto, aquí están en la preparación de la Pascua. Y les dice desde el primer día que se estén preparando, y dice, y no hagan otra cosa. O sea, no van a trabajar, no van a hacer otra obra. Y entonces, por ejemplo, dice en el verso 22, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel de los dos postes que con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes, pasará Jehová de aquella puerta y no dejará entrar al heridor en nuestra casa para herir. Entonces, aquí está el pueblo de Israel. Cuando ya llega el momento, Dios les habla para preparar la Pascua, pero les habla de la sangre de los corderos, que le coloquen al dintel sangre y a los postes, y se encierren, cierren la puerta, que no vayan a salir, nadie vaya a salir. Pero yo no sé si hubieron algunos, tal vez tuvieron problemas. Pero esto lo hizo Dios solo por proteger a su pueblo. Porque estaba diciendo, fuera. Primero vino un virus de mortandad, de ranas, de un poco de cosas, de juicios que pusieron a asaltar a Faraón y a todo Egipto.
Y bueno, pero por último, porque no quiero entrar en detalle aquí, fueron la muerte de los primogénitos. Está diciendo, nadie salga, porque la muerte está andando por ahí. Lo que Dios quería era, porque Dios siempre ha querido proteger a su pueblo, guardar a su pueblo, alertar a su pueblo. Pero eso es lo que muchos de nosotros no entendemos. Ahora, aquí pues no era sin un solo día. O tal vez 7 días que les tocaba estar quietos ahí. Ya miramos que Noé fue 1 año. Y usted tiene, apenas llevamos que 15 días y ya está amargado, ya está que sale y ya mejor dicho que no se aguanta, que no sé qué pasa. Hay gente que ya están saliendo, que se van a suicidar, que se van a echar a botes, que... Mire cómo es la vida. Dios siempre nos guarda con un propósito. Y lógico, cuando ellos estaban dentro de las casas, era para que estuvieran orando, clamando. Y hermano, y pasó ese ángel de la muerte. Hermano, afuera, por todos los lados, había muerte. Pero el pueblo de Dios estaban sanos. El pueblo de Dios no había ni un muerto, ni una víctima. Entonces, mire lo que Dios quiere. Porque Dios no quiere que muera el justo con el impío. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo cree usted que sintieron el pueblo, los egipcios, cuando escucharon y dijeron, hay muerte solo en los egipcios? Eso los hicieron reflexionar. De una vez dijeron, la culpa es la de los hebreos. ¿Sabe una cosa? Y como no los querían dejar salir, inmediatamente les dijeron, que ese pueblo se vaya, que ese pueblo se vayan de aquí. Es que eso era lo que Dios estaba haciendo para liberar al pueblo. Para liberar al pueblo de Israel, porque Egipto, o más bien Faraón, los tenía subyugados, no quería soltarlos. Pero Dios tenía un propósito con el pueblo, y el diablo no puede subyugar al pueblo de Dios. Nosotros no estamos aquí encerrados porque el diablo se dio la gana encerrarnos, de ninguna manera. Nosotros estamos aquí encerrados porque es un propósito de nuestro Dios, porque fue Dios el que permitió que nos encerráramos. Yo eso lo tengo claro, que no es el diablo. Porque Dios está en su trono. Dios todavía gobierna sobre la tierra. El Señor gobierna sobre su iglesia. Y entonces, todas estas cosas estamos, y en aquel caso fue Dios, no fue el diablo. El diablo tampoco encerró a Noé, no fue el diablo, fue Dios. Con un propósito. Aleluya. Ahora el pueblo se dieron de cuenta de que el pueblo de Dios están sanos. El pueblo de Dios no les pasó nada. ¡Qué bendición! ¿Cuántos murieron en aquel entonces? Faraón no quería soltar ese pueblo, ahora le tocó soltarlo. Ahora se dio de cuenta que ese pueblo no era un pueblo de él. Y eso sí que lo sepa el diablo. Nosotros, los hijos de Dios, le pertenecemos a Dios. Y no es que el diablo va a ser en ayuno y en oración. Dios nos está protegiendo. Dios nos está guardando. Dios nos está despertando.
Dios, aleluya, nos está quitando esa venda para que nosotros miremos lo que viene después de esto. Al nosotros estar orando, ayunando, yo no creo que hayan algunas familias que se encierren solamente a comer y ahí, no creo, porque es que esto tiene un propósito. Y el propósito es de que ayunemos, de que oremos. Primero, porque hermano, no todo es negativo. En primer lugar, porque vienen cosas difíciles, vienen juicios de Dios. Pero en segundo lugar, no solo juicios, se va a desencadenar un avivamiento o se va a derramar un avivamiento, pero nosotros todo ahí, no, Dios nos está preparando, Dios nos está despertando para que nosotros estemos a la expectativa. Dios, como sal, nos está colocando en nosotros esa sed, para que nosotros tengamos sed de esa llenura de Dios. Y ahora ustedes ven que Dios hace las cosas. Este pueblo tenía que salir, pero lo que Dios no quería era que este pueblo saliera con las manos vacías, que salieran sin nada. Y todo ese trabajo que habían hecho durante 400 y punta de años se perdiera. Pero ahora con todo esto, ahora el pueblo dijeron, no nos vamos. Y ahora el pueblo de Egipto, entonces empezaron a decirles, si es menester nosotros les damos, y empezaron a despojarse del oro, de la plata, empezaron ahí, como quien dice, a pagarles todo lo que ellos habían trabajado, y después de esto se fueron. Eso era lo que Dios quería, que el pueblo no se quedara allí en Egipto de por vida. No, sino que el pueblo de Israel salieran, pero salieran en victoria. No salieron arruinados, no salieron llevados, salieron, aleluya, con oro, con plata, salieron recompensados, pero no porque Faraón quería recompensarles. Esto fue porque Dios intervino, porque Dios metió su mano. Entonces, querido hermano, no lo tome como una derrota todo esto. Tómelo como algo que Dios quiere hacer, que Dios se quiere manifestar de una manera grande y de una manera especial. Pero si nosotros regresamos un poquito en las Escrituras, aunque eso sí no lo pudiéramos llamar casi cuarentena, pero aquí encontramos en el capítulo 39, el verso 20, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que él estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová
lo prosperaba. Ahora, aquí nos encontramos con algo más duro, más profundo. Todos nosotros sabemos que José fue vendido a Egipto, pero allí lo compraron. Potifar lo compró y lo puso allí en su casa. Pero ahora se levantó algo contra José. Y fue que esta mujer, porque no quiso José estar con ella, entonces ella lo divulgó y inmediatamente le levantó una calumnia. Pero aquí es donde yo veo algo. Y inmediatamente dice que agarraron a José y lo metieron a la cárcel. Pero lo que usted encuentra y lo que usted ve aquí es que Dios no se opone. O sea, a José llega un extranjero, una persona que no tenía amigos, que no tenía a nadie, en un país solo. No había quien hablara por José. Ahora llegan y lo agarran y va derechito a la cárcel. Pero vuelve y digo, Dios había podido intervenir, levantar a alguien, al mismo hombre, y decirle, no, ese hombre es justo y ya, ese hombre no me lo meten a la cárcel. Pero no, hermano, Dios no intervino y por eso derechito a la cárcel. Entró a la cárcel José. Pero ¿cómo así? Tal vez alguien dijera, no, uy, el diablo metió a... No, piense bien lo que está diciendo. No fue el diablo. Que Dios permitió que el diablo lo llevara así. Pero el propósito era el propósito de Dios. Y lo más tremendo es que la Biblia dice que a José lo metieron a la cárcel. Pero cuando lo metieron a la cárcel dice, pero Jehová estaba con José. O sea, José tenía unos sueños dentro de él. Y entonces tal vez uno como cristiano diría, pero ¿qué es de esos sueños? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a enterrar los sueños, porque ahora me metieron fue a la cárcel. Y entonces, ¿dónde está el plan de Dios? ¿Dónde está el propósito de Dios? ¿Ah? Pero, ¿sabe una cosa? Ahora encontramos a José en cuarentena, encerrado. Y no crea que fueron 8 días, ni 15. Dicen algunos que estuvo entre 13, 14 años. Preso, ¿pagando qué? Nada. Pero él, cuando vino de Egipto, cuando vino de su tierra, cuando lo vendieron de allí, de su tierra, José era un muchachito. Pero sabe una cosa, lo que nosotros no entendemos es que Dios quería preparar a José en la cárcel sin ser un asesino, sin violar a nadie, sin cometer un pecado que la ley lo condenara, sino que Dios llevaba a José allí para prepararlo. Porque José parecía que como era un muchachito, José todavía no sabía dirigir a nadie. No sabía qué era ser líder, estar al frente. Sí, por allá al pie de las ovejas y todo eso. Pero ahora aquí, Dios permite esto porque allí lo colocaron allí al frente de gente. Empieza a tratar con la gente. Empieza como líder. Ay, santo. Y empieza a aprender un poco de cosas allí que Dios le estaba enseñando a través de esa gente que estaban en la cárcel. Pero allí empezó
a desarrollarse ese liderazgo que él tenía, que Dios le había dado. Ay, Padre. Qué bendición. Mire, hay veces uno ve las cosas de Dios, hay que mirarlas bien, porque a veces las vemos negativamente. Pero ahora, sí, José estaba un poco preocupado y él quería salir, porque cuando el copero y el panadero, él quiso buscar palancas humanas. Pero Dios quería que cuando José lo tenía allí por un tiempo, usted dirá mucho tiempo. Pero es que la responsabilidad que le esperaba a José era grande. Dios tenía que moldar a José por todos los lados, que supiera esperar, que supiera depender de Dios. Porque allí en la cárcel tampoco le faltó nada, no le faltó comida, no le faltó vestido, no le faltó posada, no le faltó nada allí. Allí estuvo y me imagino que no estaba allí dentro de donde se quedaban los demás presos, tenía preferencia porque era uno de los líderes allí. Y usted lo ve trabajando a José, usted lo ve, por ejemplo, trabajando no amargado, porque José hacía el trabajo bien, José se fijaba bien. Por eso cuando vio al copero y al panadero tristes, inmediatamente él captó que habían dos personajes que no estaban bien, estaban tristes, estaban acongojados, y inmediatamente se fue a atenderlos. Y entonces fue cuando le contaron los sueños de ellos. Quiere decir que José allí en la cárcel, lo que le encomendaron, él empezó a hacerlo. Y entonces, porque Dios lo estaba preparando. Dios estaba preparando a José para algo grande. Y por eso llevó tantos años de preparación. Pero en esa preparación estaba encerrado. Allí en la cárcel. Pero ¿sabe una cosa? Cuando José, que aprendió muchas cosas tal vez que nosotros se nos escapan aquí. Usted por eso cuando José salió de la cárcel y le dijo a Faraón lo que tenía que hacer, y que llegan y lo colocan como líder, José no se pone a decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo lo voy a hacer? Ahora, bueno, José ya sabía qué iba a hacer. Ya José sabía tratar gente, guiar gente, dirigir gente, que no es fácil. Y aprendió allí en la cárcel, que usted sabe que en la cárcel no es fácil la gente que están allí. Pero allí José aprendió a liderar. Allí José aprendió a mandar. Allí José aprendió a cómo es que se manda a la gente. Cómo es que se ejecuta un trabajo. Cómo es que se gobierna. Cómo es que se toma el control. Cómo es que se hacen las cosas y que no se salgan de las manos. Pero eso lo aprendió José allí, en el encierro, en la cárcel. ¿Sí ve? Y ahora José, cuando sale de la cárcel, José llega. Y inmediatamente cuando lo colocan como líder y le dicen, aleluya, ahí está todo el país, está la gente, ahí está la tierra, está la semilla, están los trabajadores, están los arados para arar la tierra, está todo, está el agua para regar todo eso. Ya José sabía y José empezó a buscar gente, aleluya, y empezó a hablarles, y yo creo que les hablaba, y al que veía que como que le entendía la idea, decía, este es el que me sirve
sirve como líder, y empezó a inmediatamente a darle responsabilidad también. Y usted me responde por esto, y usted va a sembrar tantas hectáreas, y usted va a sembrar tantas hectáreas, y usted va a sembrar esto, y usted, ay, Padre Celestial, aleluya. Allí había una persona como si ya fuera una persona que lo estuviera haciendo desde hacía mucho tiempo. Y hermano, y entonces en un trabajo revolucionó a Egipto, aleluya, allí con una meta de trabajo, aleluya, con trabajo para aquí, para allí, más de uno haciendo, no, esto es lo que hay que hacer. Y inmediatamente que ya les dijo cómo debían de arar la tierra, cómo debían de sembrarla, cómo debían de regarla, quiénes se iban a encomendar, quiénes iban a regarla, quién iba a sembrar, bueno, todas estas cosas. Entonces él llegó, aleluya, y inmediatamente empezó a hacer lo segundo, aleluya, los graneros. ¿Para qué? Para almacenar todo ese producto que iban a recoger. Él no dijo voy a sembrar a ver si de pronto la tierra produce. Él iba a la fija, él iba a la que Dios lo había guiado, y que la tierra iba a producir, aleluya, y que la cosecha era mucha, la que iba a venir, y que él iba a amontonar un poconón de comida, porque iba a venir un hambre. Mire del encierro, la victoria que Dios le da a este hombre. Mire la bendición que se suelta a través del encierro. Oh, santo. Dios no nos tiene, aleluya, encerrados para arruinarnos, para acabarnos. Dios no mandó encerrar la iglesia para acabarla. Al contrario, es para multiplicarla. Ay, santo. Yo creo firmemente que después de este encierro no vamos a ser los mismos. Y no vamos a ser los mismos en cuanto a la vida espiritual. Los cultos no tienen que ser los mismos. Y también en cantidad. Aleluya. Porque Dios está tratando con muchas familias. Dios está tratando con muchos hombres, con muchas mujeres. Aleluya. Y nosotros creemos, aleluya, que esto se va a multiplicar el trabajo. Cuando salgamos de aquí, gloria a Jesucristo, el trabajo, vamos a tener trabajo, gracias a Dios. ¿Trabajo de qué? Por eso usted, hermano líder, usted tiene que estar preparándose, aleluya, o va a seguir lo mismo, alabado sea el Señor. Tiene que estar preparándose. ¿Para qué? Para discipular gente, alabado sea el Señor, que muchas almas van a venir a los pies de Cristo. Bueno, yo estoy preparado para discipular, yo estoy preparado para doctrinar, por eso estoy estudiando aquí este libro de crecimiento, para cuando salga, aleluya, y empiece, o va a seguir lo mismo. Ahí sí se perdería esta cuarentena. No, el asunto no va a seguir lo mismo. Aleluya. Usted tiene que estarse preparando, leyendo más la palabra, orando, pidiéndole a Dios que le dé sabiduría, que le dé ciencia, que le dé discernimiento. Oh, santo, que cómo vamos a trabajar después de esto, que cómo vamos a trabajar después de un avivamiento, después de que se conviertan almas por allí, cómo vamos a atender a esa gente. Santo, aleluya. Por eso Dios nos encerró, para que reflexionemos. Santo es el Señor. ¿Cómo vamos a hacer para que la cosecha no se pierda? La cosecha podamos atenderla, meterla en graneros. Oh, santo, aleluya. Lo que hizo José había podido a trabajar gente, pero si no hace los graneros, la cosecha se pierde. De nada fuera hecho, pero José todo lo hizo completo. De nada saca que Dios empiece a salvar las almas, pero si no hay quien haga discipulado, no hay quien visite esas almas, no hay quien haga algo, vamos a seguir lo mismo. Oh, santo. Pero Dios quiere, aleluya, danos una lección en este encierro. Dios quiere hacernos reflexionar en cuanto a esto.
y tiene tiempo para que lea ese libro de crecimiento, cómo va a enseñarle al pueblo, cómo va a enseñarle a ese recién convertido, cómo lo va a adoctrinar. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere, porque vamos a tener trabajo. Se nos va a aumentar el trabajo. José no salió del encierro simplemente a ahora estar de paseo en paseo, solamente pasando por el WhatsApp, asando carne y comiendo, asando por allá no sé qué más y comiendo. No, aleluya, eso no, él no tenía tiempo para eso, no había tiempo para eso. Y yo creo, hay que decirle al Señor que nosotros podamos aprovechar. Yo le he dicho al Señor, yo no sé cuánto tiempo más me queda en esto, en este trabajo, aleluya, pero ayúdeme a aprovechar este tiempo, ayúdeme, aleluya, a hacer lo que hay que hacer en este poquito tiempo que nos queda, porque el tiempo se acaba, el tiempo de la gracia se acaba, el tiempo de salvación se acaba. Alabado sea el Señor, y nosotros tenemos que aprovechar este último momento. Gloria a Jesucristo para siempre. Tal vez usted diría, yo necesitaba un mensaje de consolación, y qué más de consolación, aleluya, que Dios nos tenga en cuenta para algo, que Dios esté contando con nosotros para estos últimos días. Alabado sea el Señor. Por eso el Señor ha estado hablando, aleluya, que el que no se aguante, que el que no pueda aguantar a esto, Él se lo lleva, Él lo recoge. Alabado sea el nombre del Señor. Pero yo todavía, aleluya, tengo fuerzas para seguir trabajando, para hacer lo que Dios quiere hacer en estos últimos tiempos. Hermano, querido amigo, este es el tiempo de salvación. Ya no lo piense más, usted descarriado, aleluya, que anda ahí, no haya que hacer ofendiendo a Dios. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. Reconcilia con el Señor en esta preciosa tarde. No estamos aquí simplemente predicando por predicar. Este mensaje, aleluya, está llegando a muchas vidas, a muchos corazones, a los inconversos para que entreguen su corazón a Cristo, al descarriado para que vuelva a Cristo, al creyente para que reflexione, se ubique, aleluya, y mire, aleluya, lo que está haciendo y lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Padre que estás en los cielos, en este momento te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Señor, mira esta palabra que he entregado. Mira los que están escuchando, los que están viendo, los que nos están mirando. Por favor, te pido que esta palabra no vuelva vacía. Salva las almas en este momento, los descarriados. Padre, y a reflexionar a su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús. Amigo descarriado, yo quiero guiarle en una oración de arrepentimiento. Diga en esta tarde: Padre que estás en los cielos, en este momento reconozco que soy pecador, que necesito el perdón, que a través de todo este encierro y todo este coronavirus, tú nos estás haciendo reflexionar. Hoy abro mi corazón y acepto a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Sálvame, Padre. Libérame. Escriba mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias. Si usted ha repetido esta oración, busque una iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Si está a lo lejos. Pero también quiero hacer una oración. Aleluya, aunque creo que hay personas que han estado conectadas
algunos tienen peticiones. Así que quiero dejar a mi hija con lo que sigue. Nuevamente saludamos a todos los que han estado conectados en nuestras transmisiones en vivo. Queremos enviarles saludos a algunos de los que han estado conectados en esa transmisión. Dios le bendiga a la hermana Nelcy Fonseca, Giovanni Guerrero, Yamile Fonseca, Omar Camacho, Julián Ortiz, Joana Patiño, Esmeralda Ramírez, Luz Maricelis, Lesmin Plata, Antonio Ortiz, William Torres, Dora Campo, Jonard Anderson, David García, Evelio Gómez, Angie Lorena, Nur Leiva, Julie López, Byron David, Wilson Villamizar, Junior Medina, María Antonia, Gladys y Fuentes, Iglesia San Jorge Lebrija, Paula Sioche, María de los Ángeles Cuero, Luz Emilce Rueda, Ana Siles, Rosalba Hernández, Leandro Flores, Berta Cruz, Juan Ortiz, Rosario Cataño, Godofredo, Mónica Tavares, Arnold Sánchez, Viviana Yandú, Joseph Moreno, Nora Villota, Maribel Salcedo, Selena Pérez, Daisy, María Mueces, Robinson Tapias, Juan Puentes, Josefina Herrera, Luz Mari Sandoval, Lorena Meneses, Joana Orobio, Mariana Martínez y Dora Isabel. Dios les bendiga y que sigan en nuestras transmisiones. Con todos ustedes, el pastor. Qué bueno. Oiga, pero hay una que nos está viendo desde el Perú. Pero una cosa sí estoy como preocupado, que de la iglesia muy pocos, no sé si será que no se notifican o qué pasó, o ya están cansados con el pastor y entonces quieren que, ya no quieren oírlo. O dirán, no, ¿qué está haciendo aquí en esta cuarentena descansando del pastor? Bueno, eso sí, sí, porque por aquí, vea, esto es de otras partes donde se han conectado. Aquí, bueno, vamos a orar por algunas personas. Dice que saludar a algunos hermanos de Lebrija, la capital Piñera. Luz Emilce Rueda, de la iglesia de Lebrija, del hermano John, el hijo espiritual. Qué bueno. Allí hay una buena iglesia. Cuando nos vinimos prácticamente estábamos levantando esa iglesia. Y hermanos de Piedecuesta. También aquí hay peticiones, vamos a orar por ellas. Seguimos orando por estas peticiones. Así que usted que tiene una petición, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en este momento, Dios mío, mira a todas estas personas que han estado conectadas. Te pido, te lo suplico que obres. Dios del cielo, glorifícate. Sanando, Padre, a Paola. Señor, obra un milagro en ese brazo, en esa mano. Padre, enviamos tu palabra sanadora. Obra milagros allí a la distancia, Padre. Glorifícate de una manera grande, de una manera especial. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te lo pedimos, te lo suplicamos, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, obra milagros. Padre, bendice al pueblo. Señor, glorifícate. Mira, Señor, que en esta cuarentena tu pueblo no salga lo mismo. Trata con el pueblo. Prepara al pueblo para lo que viene, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Queremos invitarles para mañana a esta misma hora, a las 5 de la tarde. Mañana de nuevo estaremos con ustedes. El sábado 6:30 y el domingo escuela dominical a las 9 de la mañana y 5 de la tarde. Así que ha sido un placer, un gozo estar con ustedes. Que el Señor